Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y tenemos nuevo máximo histórico en el Bitcoin, más que el que ya habíamos marcado a la mañana todavía. Ahora lo iremos a comentar. Noticias, no he visto ninguna interesante, más la noticia en realidad del día es esos máximos históricos, con unas subidas que en algunos momentos han estado muy cercanas o superiores al 9%, por ahí han andado. Y la única noticia que veo destacada es esto que estamos viendo en pantalla, que es el euro contra el dólar, contra Tether en este caso, USDT, pero también contra el dólar está haciendo estas cosas extrañas. Y está cotizando a 1,2167. Esto suele pasar los fines de semana. Los fines de semana hay cotizaciones extrañas en el euro contra el dólar. Durante la semana más o menos está ajustado a lo que está haciendo en los mercados tradicionales, pero durante el fin de semana se producen desfases que están provocando diferente comportamiento del Bitcoin contra el euro que contra el dólar. No tiene ningún sentido, ninguno en absoluto. No sé qué es lo que provoca estos movimientos. Supongo yo que el desequilibrio entre la oferta de euros y dólares en los exchange durante el fin de semana, pero no tiene mucho sentido, porque en cuanto abra los mercados tradicionales el domingo por la noche sí, pues eso, el domingo por la noche o ya muy de madrugada, cuando ya se empiece a ver lo que está cotizando en los mercados tradicionales, que lo que cerró el viernes fue 1,1960, pues estamos a 1,2163. Hay una diferencia notable y se volverá otra vez a los precios normales, pero durante el fin de semana pues ocurren este tipo de cosas. Igual incluso ya mañana, domingo, se produce una corrección de este movimiento y nos vamos hacia la zona de 1,20, porque no es normal este comportamiento, ¿no? No es para nada lógico. Así que sí que es noticia a tener en cuenta que está cotizando a unos precios fuera de lugar. Supongo yo que será también en otros exchange, lo podemos comprobar de todas formas. Vamos a ir a TradingView, que es la aplicación de gráficos que solemos utilizar para mirar las criptomonedas. Vamos a buscar el euro contra el dólar en Kraken, por ejemplo, para ver lo que ocurre, porque yo me sospecho que es lo mismo. Porque en otras ocasiones ha vuelto a pasar también. Euro USD en Kraken, aquí lo tenemos. Fijaros que este es contra el dólar, no es contra Tether, es contra el dólar directamente. Y también está haciendo lo mismo. Subida hasta 1,2148 en este caso, 1,2156 sí, pues lo mismo que en Binance. Como veis aquí tenemos Binance 1,2156, aquí tenemos 1,2156 en este gráfico que es contra el dólar en Kraken y en este es contra el Tether. O sea que el Tether está bien, está cotizando igual en un sitio que en otro, pero, o sea, 1 a 1 con el dólar, pero lo que está mal es el cambio del euro, no es este cambio. El euro, en cuanto abran los mercados, volverá a la zona de 1,196, que es como cerró el viernes. Así que bueno, situación extraña que se repite una vez más, porque no es la primera vez, yo ya lo he visto en 3 fines de semana por lo menos, o 4, y tenemos estos comportamientos. En algunos casos fue un comportamiento extremo en esta situación de aquí, los días el 2 y 3 de enero, por ejemplo, hubo un comportamiento totalmente irracional y nos llevó casi hasta el 1,40 de cambio, pero también ha habido otros fines de semana también ligeros comportamientos diferentes a cómo estaba la situación del mercado tradicional. Así que eso es noticia también, ¿no? Bien, una vez comentado eso, os recuerdo como siempre que en Binance tenéis la posibilidad de tener una cuenta con el 20% de descuento en comisiones, que está en la descripción del evento. Si abrís ahí con ese link os dará ese 20% de descuento en comisiones para siempre. Y como no tenemos más noticias, pues vamos un poco con lo que ha sido la noticia del día, que es esa subida precisamente del Bitcoin marcando nuevo máximo. Vamos a ver dónde ha llegado en el gráfico de Binance. El gráfico lo he vuelto a rehacer por completo, porque tenía un montón de líneas ahí de corto plazo, que ya con esa ruptura alcista pues había que limpiar un poco el gráfico y volver a empezar a poner los puntos importantes, ¿no? Porque ya muchos se nos habían quedado atrás y posiblemente, como dijimos, ya el mínimo de no retorno ha pasado a ser el 43.000, que lo vamos a dejar marcado con una línea horizontal en rojo para que se vea claramente que ese es el punto de no retorno. Vamos a poner ahí el 4.300, perdón, el 43.000. Ahí está.
y esa es la zona del punto de no retorno, ¿vale? ¿Por qué? Pues lo hemos explicado miles de veces, porque es un mínimo creciente dentro de una tendencia alcista. Y cuando se confirma un máximo creciente con respecto al anterior, ya está, ya tenemos un mínimo creciente. Es decir, las tendencias van con máximos y mínimos crecientes. Si aquí tenemos un máximo creciente y aquí tenemos el mínimo creciente, y aquí tenemos el siguiente máximo creciente y el siguiente mínimo creciente, cuando aquí se superó este máximo, este pasó a ser el mínimo de no retorno, como ya dijimos. Sube otra vez, marca nuevo máximo, hay una corrección y cuando nos marca otro nuevo máximo creciente, este ya pasa a ser el mínimo de no retorno. Este pasó a ser el mínimo de no retorno aquí, cuando se rompió este nivel de resistencia. Este pasó a ser mínimo de no retorno aquí, cuando se superó este nivel de resistencia. Y este ha pasado a ser el nuevo mínimo de no retorno cuando se ha superado este nivel de aquí y vuelve a marcar un máximo relativo. ¿Vale? Así que eso es lo que nos tiene que quedar claro. Vamos a borrar todo esto, que solo era para explicarlo una vez más, para que quede claro por qué son mínimos de no retorno. Y la tendencia está claro que es alcista, porque los máximos siguen siendo crecientes, los mínimos siguen siendo crecientes, todo es creciente, todo es alcista. Bien, la ruptura es clara, ya no hay dudas. O sea, estos días de atrás hizo un amago de romper, no rompió claramente, se metió por debajo, pero esta ruptura ya es muy clara. Estamos solamente a una hora, a ver, 2 horas y 20 minutos para que cierre la vela y prácticamente no creo que vaya a cambiar mucho de aquí al cierre. El máximo lo hemos tocado en 61.844, estamos $1.000 por debajo del máximo, pero como hemos dicho muchas veces en el pasado, según iban subiendo los precios, caídas del $1.000 o $2.000 van siendo cada vez menos importantes, porque en porcentaje no es nada, $1.000 o $2.000 no es nada en porcentaje a estos niveles. Cuando estábamos en la zona de 3.000, subir 1.500 era un 50%, ahora bajar 1.500 no es nada. Es decir, 3.000 es un 5%, 1.500 es un 2,5%. No es nada. No es nada. Y ahora es cuando se empiezan a ver los beneficios grandes de la gente que ha estado holdeando desde abajo. Una persona que haya comprado en 3.000, ahora cada vez que sube Bitcoin 1.500 dólares, que solo es un 2,5%, cada vez que sube un 2,5%, alguien que ha comprado, por ejemplo, 10.000 dólares en 3.000, esos 10.000 dólares le producen, cada vez que sube ahora 1.500 puntos, le produce 5.000 dólares de ganancia en estos niveles. Porque ya 1.500 dólares en su momento era un 50% y ahora es muy poco, solamente son un 2,5%. Y es donde se empiezan a ver las grandes ganancias. Bien, vamos con una comparativa que quería haceros con respecto al ciclo anterior. ¿Dónde estamos respecto al ciclo anterior? Alguien me lo ha preguntado y lo vamos a volver a hacer. Y luego comentaremos también estos escenarios porque ya nos vamos a quedar con el escenario de arriba, porque ya la corrección no ha sido antes de romper la resistencia. La corrección en todo caso será después, a apoyarse a estos máximos después de hacer un movimiento alcista. Entonces, esta de aquí abajo ya la vamos a eliminar. ¿Vale? Y va por esta, seguramente. Igual toca esta línea verde antes de retroceder y después vuelve a subir. No lo sé. Aquí no sé dónde se parará. Ya lo veremos. Pero lo que vamos a hacer es la comparativa. Anteriormente ya habíamos dicho, bueno, vamos a cambiar esto que si no, no me deja verlo bien. Así. Ya habíamos dicho que en el ciclo anterior esta última corrección correspondía con esta de aquí, ¿vale? Esta última corrección, esta caída, es lo que hemos tenido ahora antes de empezar a subir. Vamos a acercarnos con lupa a ese sitio, a esta zona, que es la zona en la que creemos que estamos del ciclo. Yo diría que estamos aquí. Esta es la vela comparable a la de hoy. Ha tenido este comportamiento de aquí, si veis los últimos días, este fue el amago de subir, el movimiento un poquito hacia abajo de nuevo y esta es la ruptura. O sea que estamos aquí, en esta vela. ¿Qué ocurrió después? Pues fijaros, una pequeña subida, retroceso cerca de los máximos anteriores
y continuidad del movimiento alcista. ¿Vale? Luego aquí hubo un retroceso un poco más fuerte. En este caso fue retroceso desde el máximo que marcó aquí un 30%. Ya estáis viendo que los retrocesos en este ciclo son menores, porque también en esta ocasión aquí la corrección que acabamos de tener, perdón, un segundo que no sé qué me está haciendo esto, que no me deja, a ver, ahí. La corrección que acabamos de tener es equivalente a esta en el gráfico y aquí corrigió casi un 40% y ahora no hemos caído ni la mitad. Pues no sé cuánto habremos caído, un 20 y algo por ciento, muy poco. Ahora lo mediremos, pero muy poco. Entonces, todos estos movimientos están siendo cada vez menores en porcentaje. Las correcciones son menores que en el ciclo anterior, clarísimamente, pero muy clarísimamente. Todas las que hemos tenido hasta ahora han sido mucho más pequeñas que en los ciclos anteriores. Y esta que hay aquí, que hemos visto que es cercana al 30%, creo que era, se me había olvidado, un segundo. Eso es, cercana al 30%, seguramente esta que tendremos más adelante en este ciclo, pues podrá ser del 12, 14, 15%, seguramente pues de esa magnitud mucho más pequeña que esta. Pero en principio estamos aquí en esta vela, tenemos unos cuantos días por delante de subida, hasta tocar esa parte alta del canal que tenemos en el gráfico actual, y después de tocar la parte alta del canal seguramente vendrá esta pequeña caída, que en este caso fue importante, pero que en el caso que estamos ahora seguramente será menor. Y fijaros dónde cayó la otra vez, cayó a un nivel de onda 4 anterior, ¿vale? Nivel de onda 4, esto es la onda 1, 2, 3, 4 y 5, y cuando hizo la corrección cayó a ese nivel, y es lo mismo que hará en esta ocasión. Tendremos también este movimiento de 5 ondas hasta la línea de la parte alta del canal y después tendremos una corrección que caerá al nivel de onda 4 de grado anterior, como suele ser habitual. Fijaros que todavía desde esta zona nos queda mucho recorrido. Si estamos diciendo que estamos aquí, en una vela de este estilo en nuestro ciclo, y aquí estábamos en 5.400, el precio de ahora, los 60.800 o 61.000 para redondear, equivalen a los 5.400 de aquella época. ¿Vale? Y desde 5.400 todavía se multiplicó por 4. De 5.400, bueno, no llegó a ser por 4 porque no llegó a 20 y algo mil, pero casi por 4. Vamos a poner por 3,5. Pues si de 61.000 se multiplica solamente por 3, no por 3,5, por 3, son 180.000. Un poco más de 180.000. Lo digo para que nos situemos en las posibilidades, que luego ya veremos si llega o no llega, pero las posibilidades están ahí. En el ciclo anterior ocurrió eso. ¿Puede que en este ciclo no ocurra? Puede que no. Pero evidentemente va a haber un tramo alcista todavía. Y todavía le queda bastante. Igual no es tan fuerte como el ciclo anterior, puede, pero también la corrección que va a venir luego tampoco va a ser tan fuerte. La corrección del ciclo, para mí que no va a enlazar un ciclo con otro. Va a seguir habiendo correcciones de estas más pequeñas, las subidas tampoco van a ser tan espectaculares y vamos a seguir teniendo un movimiento alcista continuado. Esto, si nos trasladamos al gráfico de Amazon, fue así en Amazon. Amazon también empezó con ciclos muy volátiles como los del Bitcoin y llegó un momento que ya no hubo ciclos bajistas en Amazon nunca más. Hubo correcciones del 30%, la mayor que tuvo creo que llegó a cerca del 40% en la crisis del 2008, pero ya nunca ha habido ninguna tendencia bajista en Amazon. Ninguna. Y en Bitcoin va a pasar lo mismo en algún momento. No sé si será justo ya en este ciclo o será ya a partir del siguiente halving, pero en algún momento va a dejar de tener periodos bajistas como los que tuvo, porque esos periodos bajistas solamente están justificados porque en aquel momento se estaba pensando que el Bitcoin podría desaparecer. Eso es lo que provocó esas caídas del 80 y pico por ciento. Y eso ya no existe, entonces no se va a volver a provocar caídas del 80 y pico por ciento. Como mucho, ya os digo, puede haber caídas del 40 y como mucho ahí si se pone muy mal la cosa, pues un 50% podría ser. Más de eso no lo veo. En un movimiento de ciclo bajista, ¿eh?
Si es que hay ciclo bajista, como ya os estoy comentando, que dependiendo de lo que subamos en este ciclo, puede que no lo haya. Porque si no hay una subida parabólica, no tiene sentido tampoco que haya una caída de ciclo. Si hay una subida controlada, digamos en tendencia, en un canal alcista bien definido, sin altibajos, pues tendremos una tendencia sólida y que no necesitará una gran corrección para volver a subir de nuevo, ¿no? Así que bueno, eso es para que nos hagamos una idea de más o menos en qué parte del ciclo estamos. Y luego, pues, como decía a la mañana, posiblemente entre el 27 de marzo y el 4 de abril, pues alcancemos esa parte alta del canal, que no sé si será la línea más oscura o la línea más clara, pero en cualquiera de los casos es una situación muy positiva porque el punto, por ejemplo, más bajo es el 75.000, el objetivo más bajo sería 27 de marzo, 75.000, y el objetivo más alto sería el 4 de abril en 86.000. Luego tenemos objetivos intermedios que se pueden alcanzar, que podría ser, si alcanza la línea clara, el 4 de abril serían los 79.800, y si alcanza la línea más oscura, el 27 de marzo, pues serían los 80.600. Esa franja creo que es donde alcanzará más o menos en esa fecha. Ya veremos a ver, porque luego igual resulta que llega antes y corrige y luego nos encontramos con... Pero yo creo que por cómo va, por cómo han sido los ciclos anteriores y pensando un poco que haga un movimiento alcista similar aquí, es posible que alcancemos ese nivel más o menos en esa época. Bien, no sé qué más comentaros del Bitcoin. En el corto plazo, bueno, vamos a coger el otro gráfico para no mezclar todos los análisis. En este que tenemos un poco limpio ya, vamos a ir al corto plazo. Como hemos limpiado el gráfico, no tenemos ninguna línea y vamos a dibujar la que teníamos aquí como soporte, que es donde ha rebotado el precio estos últimos días. Esta, que es importante, porque si se pierde esta línea puede haber correcciones fuertes en el futuro. Mientras no se pierda no hay ningún problema. Y luego tenemos esta línea acelerada, que esta sí que, como es muy vertical, en cualquier momento se puede romper. Y la ruptura de esta línea es lo que nos podría dar una vuelta a la zona de los 59.000 o incluso un poquito más abajo, 58.000. Esa vuelta a los máximos anteriores para volver a subir, si pierde esta línea. Pero bueno, de momento no la ha perdido y todavía podría seguir encima de ella unas cuantas horas más y alcanzar nuevos máximos mañana, pues igual por la zona de 64.000. Así que ya veremos. Mientras esté por encima de esta línea, seguirá marcando nuevos máximos. Cuando la cruce abajo, pues tendremos una corrección que puede ser importante en algunos momentos, ¿no? Pero vamos, que sería una nueva oportunidad para comprar para los que se hayan quedado fuera. Que otra vez seguramente que se han quedado un montón de gente fuera, porque, bueno, la mayoría de los que estamos aquí, pues como somos holders, pues no, pero estoy convencido que gente que no es holder y que, bueno, andan ahí operando en el corto plazo o incluso pues queriendo que corrija a zonas que no son razonables, pues esa gente estará fuera y tendrá una nueva oportunidad de decidirse cuando haya este pequeño retroceso, si es que hay, si es que se produce. Porque ya sabéis que las vueltas, los pullback, no tienen un porcentaje alto de producirse, normalmente están al 50% y en pocas ocasiones es un poco más del 50%. Bien, vamos con las altcoins. Ha habido comportamientos buenos hoy para todo lo que ha subido el Bitcoin. La verdad es que hay algunas altcoins que se han comportado bien. Por ejemplo, bueno, vamos a empezar con OneInch, que no es de las que mejor se haya comportado, pero Aave, por ejemplo, se ha comportado muy bien. OneInch, aún así, no se ha comportado mal, porque podía haberse desplomado totalmente con la subida tan fuerte que ha tenido el Bitcoin y, sin embargo, pues aguanta bien en esa zona, lo cual es bastante positivo y nos hace pensar que a nada que el Bitcoin esté un poquito estable, podría tener subidas hacia la zona de los 8.000. Aave también una buena recuperación, justo pues en esa línea inferior más clara que tenemos en verde, es donde se produce el rebote más o menos. Está intentando superar de nuevo la línea verde más oscura y ponerse por encima de ese nivel le puede llevar hacia los 8.377 de nuevo. Cardano
vuelve a estar en zona de compra, en algún momento del día ha llegado a subir bastante, pero otra vez se vuelve a meter en ese rango que hemos marcado en rojo. Vamos a desplazarlo un poquito hacia la derecha porque estos días andará por ahí y esa es la zona que queremos señalar como posible zona de compra, de acumulación, ¿eh? No de comprar ahí todo, venga a saco con Cardano, no. Zona de acumulación porque puede seguir bajando, ¿eh? No, todavía no ha frenado esta caída, no sabemos dónde va a frenar. Pensamos que en esta zona puede ser una zona donde se frene, pero no lo sabemos seguro. Seguro nunca se sabe nada porque para eso es análisis. Los análisis técnicos no son 100% fiables. Esto no es una ciencia exacta, ¿no? Es un análisis de probabilidad y como análisis de probabilidad hay una probabilidad de que se cumpla y otra probabilidad de que no se cumpla. Bien, Algorand también rebotando, no está mal para el día que está. Buena vela. Vamos a ver cómo cierra. Si cierra un poquito más arriba sería mejor, pero desde esa zona puede salir rebotando bastante fuerte. Y como decíamos, seguramente en 2-3 semanas lo veremos en 2380 sin problemas, ¿eh? Lo que pasa que en el corto plazo es lo que decimos, lo que dijimos el otro día. Los plazos se hacen muy largos porque estás todo el día siguiendo el mercado, ¿no? Pero si en realidad estás haciendo otras cosas y pasan los días rápido, en cuanto no te quieras dar cuenta, ya está otra vez en 2300, 2400 y 2600 incluso. Bien, AMB subida del 42%, había estado haciendo una consolidación y vemos cómo se dispara. El volumen había sido muy alto también previamente, eso es señal también clara de que estaba entrando dinero en esta moneda y ya vemos como hoy un 40% arriba. ANT retrocede de nuevo a zonas de soporte, en esa zona en teoría es zona de entrada, compras parciales siempre. ARPA, gran subida, ya llevaba unos cuantos días muy activa, a la mañana ya había llegado a esa zona de los 142, pero incluso ha llegado a subir por encima de 160 por la tarde en algunos momentos. También tenemos subidas de las monedas de fútbol, la Roma un 30%, en algunos momentos fijaros dónde ha llegado a estar, en 3.000, increíble. AirSwap cayendo todo lo que había ganado ayer prácticamente, se choca contra la resistencia de los 572 y la verdad es que parecía que tenía más fuerza, parecía que podía ir muy arriba y se ha ido bastante atrás. Vamos a ver mañana si soluciona eso un poco, ¿no? La moneda del Atlético Madrid también queriendo empezar a subir bastante bien, queriendo hacer un doble suelo en esa zona, se están empezando a animar. Tuvieron un debut muy malo todas estas monedas de fútbol. Después ocurrió pues lo que ha ocurrido con Chiliz, que ha sido un boom tremendo. Lo estuvimos avisando, había mucho potencial en esa moneda. Cuando juntas fútbol, fans y finanzas, pues ya vemos lo que pasa, ¿no? Y parece que ahora los tokens van a empezar a repuntar. Atom también un 2% de caída. No tiene muy buena pinta desde que perdió los 3.744. No termina de hacer suelo. Hay otras que en esta misma situación, como hemos visto, Aave y Algorand están mejorando bastante y esta se ha quedado un poquito atrás. Vamos a ver si es capaz de hacer una vela alcista que le ponga por encima de los 3.362 y eso cambiaría todo de nuevo. Audio otra vez subiendo, gran subida hacia la zona de los 2.400 de nuevo. Se está comportando muy bien en la parte alta. Ahí seguimos un poco. AVAX rebota otra vez en la misma zona de soporte, parece que ahí quiere encontrar suelo. AXS se ha comportado últimamente muy alcista y como decimos tiene una línea de tendencia muy acelerada que seguramente perderá en el corto plazo. Band continúa con el descenso después de haber perdido los 25.047. No tiene muy buena pinta. Básica Tension Token sí tiene buena pinta. No ha terminado hoy de rebotar con ganas porque el día pues era un poco difícil, era un poco complicado, pero aún así acaba en positivo y las posibilidades de seguir subiendo siguen estando ahí, siguen teniendo posibilidades. Bell rebote del 9%, lo decíamos a la mañana que estaba en una buena zona de compra y ha rebotado hasta los 5.248, una buena subida. Está dando bastante juego esta moneda.
Binance anda floja estos días. Bueno, ya si recordáis salió la noticia de que había una agencia americana que le estaba investigando, luego ellos lo desmintieron evidentemente, no había nada, pero siempre queda ahí algo, ¿no? En la duda. Siempre que sacas alguna noticia, aunque sea mentira, siempre te queda la duda ahí y la gente pues vende y esas ventas pues se notan, ¿no? Se están notando estos 2 últimos días y está ahí en ese soporte que ya veremos a ver si aguanta, ¿no? Bitcoin KSV subiendo un 10%. Fijaros que estaba muerta y reacciona de repente. De vez en cuando tiene esos movimientos alcistas bruscos, pero no termina de coger un movimiento alcista concreto, ¿no? Sigue siendo bajista, sigue teniendo máximos y mínimos decrecientes contra el Bitcoin y no termina de salir de esa situación. BTC-ST queriendo salir al alza, habíamos modificado esta mañana, corregido un poco la línea de tendencia bajista para que tengamos ahí una referencia. En cuanto supere esa línea, entonces subirá un poco. CDT subiendo un 40%. Fijaros que está rompiendo una resistencia claramente y posiblemente siga hacia los 74. Es una moneda poco líquida, pero que se ha activado, como muchas otras monedas pequeñas estos últimos días, que se están empezando a activar. CHR corrige bastante desde el máximo del día, después de haber tenido unas subidas espectaculares todos estos últimos días. Le ha llevado a tocar 1344, cuando hace nada estábamos hablando de comprar a 112. O sea, imaginaros la subida tremenda que ha tenido, un por 10, un por 11, un por 12, más o menos. Chiliz corrigiendo también después de las subidas tremendas, otra de las monedas que se ha comportado más alcistas últimamente. Hay 4 o 5 monedas que han sido tremendamente alcistas, una de ellas pues es esta, otra ha sido CHR, otra ha sido Maná, otra ha sido Matic, y igual alguna más por ahí que se me olvida, pero es que ha sido una racha tremenda, sobre todo de monedas relacionadas con los NFTs. Y bueno, ya vemos que parece que entra un poco de corrección. No sé dónde la van a llevar ahora en la corrección. Se han pasado muchísimo también con la subida y las correcciones se notarán también. Compound parece que ya encuentra suelo. Veíamos antes cómo rebotaba a AVE, que es del mismo sector. Vemos como Compound ya parece que encuentra suelo. Y vamos a ver cómo vemos a Maker luego, un poco más adelante, porque puede ser también interesante que esté haciendo ya un suelo. CND la tenemos subiendo un 10%, otra que está rompiendo resistencia en esta zona de los 50. Esta sí que está en zona de compra porque ha retrocedido y tiene potencial de subir algo más, seguramente. Hacia la zona de los 64 podría subir. Lo que pasa es que es una moneda que como te quedes pillado, cuidado. Es muy poco líquida y, vamos, peligrosísima, ¿eh? No es de las de, bueno, si me quedo pillado no pasa nada, no. Esta es de, si te quedas mejor no te quedes pillado, mejor salir, aunque sea con una pequeña pérdida. Si lo intentas, con stop si queréis en esta moneda, ¿eh? Coti sigue con ese movimiento de corrección que todavía creo que no ha terminado porque creo que va a romper esta línea verde y va a bajar un poco más. Vamos a seguir un poco. CTSI un 10% de subida. La pinta no era buena esta mañana, pero intenta recuperar los 441. Perdón, 400, no, 446, perdón. Intenta recuperarlos, de momento no puede. Y vamos a ver qué tal cierra, porque depende del cierre, mañana la vela será así, ¿no? Dash sigue retrocediendo, toca la línea verde, que es lo que veníamos diciendo que estaba buscando. No sabemos si la va a aguantar, pero ese era el objetivo en principio desde que empezó la caída. Le ha costado muchos días llegar hasta ahí, pero parece que en esa zona podría empezar a buscar un suelo. Digibyte, zona de compra también en teoría, desde esa zona debería empezar a rebotar. Tiene posibilidades de ir hasta 120, 125. Está en 103, es una subida del 20%. Día subiendo un 13%, mejorando mucho. También decíamos que en el medio plazo podía ir hacia la zona de los 9.376, perdón, porque está haciendo un doble suelo. Todavía no lo ha confirmado, tendría que superar claramente al cierre los 6.541 y no lo ha hecho, pero la verdad es que tiene bastante potencial de intentarlo y hacerlo en los próximos días. Alguna persona me ha dicho que el gráfico es diferente en los números y es verdad porque este es de KuCoin
y en Binance tiene solamente cotización, el último dígito no lo tiene, entonces voy a cambiarlo por el de Binance para tenerlo ya el gráfico correcto. Día barra BTC de Binance, a ver si lo encuentro. Aquí está, no, esto no es. Ahora mismo no lo veo. Aquí. No, pues no está. No lo encuentro. Bueno, si lo encuentro lo pongo mejor en el de Binance porque no lo acabo de encontrar. O igual no sé si es que igual ni está en Binance. Un segundito que lo mire. Así, aquí lo tenemos. Día BTC, pues no sé. Lo he debido perder porque no lo veo. Vamos a intentarlo de nuevo. Día barra BTC. Y vamos a ver si vemos Binance, porque Binance... No, aquí no está. Pues no lo encontramos. Pues ya lo intentaremos buscar porque aquí no aparece. No sé, es una cosa extraña. Bueno, seguimos. DOT subiendo un 4%. Perdón, esto es con dólares. Ya me parecía raro, que lo estaba viendo el gráfico muy extraño. No, el DOT está bajando. Contra dólares está subiendo porque está subiendo el Bitcoin, evidentemente, pero en Satoshi sigue bajando, sigue hacia la zona de los 60.500 y posibilidades de ir a los 55.397. Como veis, muy diferente ver el gráfico en dólares que contra el Bitcoin. Aquí te das cuenta de que estás perdiendo dinero por no estar en Bitcoin y aquí pues te crees que estás ganando. Y en realidad con dólares sí estás ganando, pero estás dejando de ganar por no estar en Bitcoin. Aquí es donde se ve realmente. Estos últimos días estás perdiendo. Estos últimos días estabas mejor en Bitcoin que estar en DOT. Aunque aquí a ti te da la sensación de que, bueno, está subiendo un 4%, muy bien. Pues no, muy bien no. Estás perdiendo estos últimos días. Bastante. Bien, seguimos. Elrond también cayendo un 6% con respecto a Bitcoin y cogiendo mal aspecto, cogiendo velocidad esa caída. Puede perder los mínimos anteriores. Cuidado, puede haber una caída fuerte. Después de la caída habrá que buscar un buen nivel para entrar, pero no hay que tener prisa. Hay que tener prisa, hay que dejarlo que caiga. Elf en algunos momentos ha estado rompiendo, bueno, ayer cerró rompiendo la resistencia, en algunos momentos hoy también ha estado claramente por encima y sin embargo se va para atrás. Aún así, aunque haya sido una ruptura de momento falsa, el nivel en el que está ahora no es malo porque yo creo que lo va a volver a intentar. El hecho de que hoy se haya ido para atrás entra dentro de lo normal viendo cómo ha subido el Bitcoin. Entonces, tampoco es de, ya os digo, no es de extrañar que haya tenido una caída y mañana es posible que vuelva a intentar ponerse por encima de los 600. ENJ también corrigiendo, también es de las que ha subido mucho. Posiblemente haya corrección fuerte en todas las que están relacionadas con NFTs. EOS por fin recupera algo, tampoco es para tirar cohetes ni mucho menos, pero bueno, por lo menos desde ahí ya parece que quiere hacer un suelo y empezar a subir hacia la zona de los 800 por lo menos, ¿no? Ethereum lo mismo, recupera también un poco, un 1,5%, aguanta ese soporte, salva un poco los muebles, lo que pasa es que todavía está por debajo de la línea verde. Pero bueno, mientras no esté por debajo de los 0,03067, pues digamos que salva la situación. Vamos a ver qué más hay por aquí. FED sigue también subiendo, llega a los 1000, otra que está totalmente ya disparada. Y así como en esta zona hablábamos de que era acumular, 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 en esta zona ya es vender, vender, vender y esperarse a que vuelva a caer. Bueno, aquí tenemos una subida del 60% en FIO. No sé si la comentábamos a la mañana, no recuerdo bien. Recuerdo que la hemos comentado, pero creo que ha sido esta mañana, no sé si ha sido... Sí, yo creo que ha sido esta mañana y subía mucho menos que ahora, evidentemente, porque si no me acordaría. Y continúa con ese movimiento alcista bastante fuerte, por lo que veis. Y en algún momento ha estado subiendo casi el 100%. FTM continúa con las caídas, lo que decíamos, a la mañana subía un poco creo cuando estábamos haciendo el análisis, sin embargo ahora ya otra vez para abajo y tiene pinta de seguir cayendo. No me extrañaría verla incluso por debajo de los 350, ¿eh?
porque está cogiendo pinta bastante mala, de corrección bastante fuerte, de estas que se te van muy por debajo de donde tú te crees en un principio. GRT también mala pinta, sigue con esas caídas, está muy parecido que Elrond en este caso, caídas fuertes y todavía sin un suelo claro, hay que dejarlas caer más. Hasgraf, que había tenido también una subida muy fuerte, empieza una corrección, también es normal, Y CX también perdiendo el 3151, posiblemente todavía caiga hacia la zona de 2400, que es esa zona de abajo, todavía bastante abajo. IOTA retrocediendo también, dando oportunidad de comprar cada vez más abajo, mejor. Cuanto más abajo se pueda ir acumulando IOTA, mejor. Volverá a tener movimientos alcistas. Las noticias irán siendo cada vez mejores para IOTA seguramente. Tenemos también aquí subiendo el token de la Juventus, que también le ha pasado lo mismo que a otros tokens de fútbol que salió, se fueron muy abajo y ahora están empezando a remontar. Está empezando a verse el potencial que pueden llegar a tener. Cava también consolidando esa zona de los 10.000 más o menos, con posibilidades de volver a ir a los 13.000 y pico, a esa línea verde que va a hacer de resistencia y que cada vez está más alta. Si el otro día llegó hasta los 13.030, pues en los siguientes días podría llegar a los 13.000, a los 13.200 o 13.300, ¿vale? Bien. Vamos a darle aquí para que se nos ponga el gráfico bien, porque si no... Bueno, Kyber Network también a la mañana estaba en 3.600 prácticamente y decíamos que es zona de compra. 3.700 tampoco es mala zona, está ahora mismo 3.729. Posibilidades grandes de rebotar hasta 4.485 y posibilidades de romper también ese nivel e irse a la zona de los 5.200. No la veo mal. Link bajando, no termina de reaccionar. Es verdad que está muy cerca de un soporte importante y ahí debería empezar a entrar dinero, pero no termina de reaccionar. Sigue estando bastante mal. LIT, LIT, un 15% de subida. A la mañana decíamos que estaba, bueno, no sé si a la mañana o a la noche de ayer, que estaba con pinta fea con esa ruptura de esa línea, pero está teniendo un rebote muy fuerte que le lleva justo hasta esa línea. No sabemos si es solamente una vuelta para seguir cayendo o tienen mayores intenciones. De momento, mientras no rompa esta línea bajista, vamos a suponer que simplemente es un rebote para continuar cayendo. Pero si en algún momento rompe esta línea bajista, entonces es posible que vuelva a subir. Litecoin otra vez vuelve a bajar, no le duran 2 días las alegrías, con un día ya es suficiente. Luna también un 10% abajo, que alguien me la preguntaba, y bueno, tiene bastantes posibilidades de romper esa línea de tendencia alcista, la subida ya ha sido muy fuerte. Mana ha tenido una subida espectacular hoy también, ha llegado casi hasta los 2.000, 1978. Ni siquiera pues ha tenido esa corrección que decíamos estos días que podía tener a la línea de tendencia acelerada, y es otra moneda que está muy relacionada con todo lo que está teniendo FOMO últimamente, ¿no? Matic ya está también un poquito más calmada estos días, pues le está pasando como a Chilid, como a CHR, etcétera, que ya han llegado a unos niveles muy altos y yo creo que la gente ya se está empezando a pensar un poco mejor y tendremos correcciones importantes en estas monedas. Yo creo que coincidirá las correcciones importantes en estas monedas posiblemente con la vuelta a los proyectos más sólidos de finanzas descentralizadas, es decir, a AAVE, etcétera, ¿no? Pero hasta que estas no caigan definitivamente, pues las otras están un poquito ahí a la expectativa. El dinero va circulando de un sitio a otro, ya sabéis. Maker también sigue con la caída, o sea que esta está todavía mucho peor que Compound, peor que AAVE. La pinta es mala, encima se está acelerando el movimiento. Siempre ha sido de las que menos me ha gustado, de esas tres. Entre AAVE, Compound y Maker, siempre ha sido Maker la que menos me ha gustado. No sé, por técnico siempre la he visto que se comporta peor, por eso lo digo. Y en este caso, pues está haciendo eso también, comportándose peor. Nano continúa descendiendo poquito a poco hacia la zona de los 817 y además peligran los 817 porque una vez que los toque pueden romperlos y yo creo que fácilmente además. Nier corrige un poco, pero está lejos de la línea de tendencia alcista,
que está ahora más o menos por los 1000. Neo sigue sin levantar cabeza. Dibujábamos a la mañana esta línea, pero que todavía no es una línea fiable porque no sabemos dónde se va a dar la vuelta. Se puede dar la vuelta en ese punto o se puede dar la vuelta más abajo. Y hasta que no sepamos dónde se da la vuelta, esta línea todavía no la tenemos fija, la tenemos que fijar en el punto donde se dé la vuelta. Solo la he puesto ahí para que sepáis que vamos a tener que hacer eso, para explicar lo que teníamos que hacer. Ocean, 6% de retroceso, también corrigiendo y incidiendo un poco en esas correcciones porque rompe los mínimos anteriores, con lo cual podía ir hacia la zona de 1940, ahí sí que sería una buena zona de entrada. OGN cayendo un 6%, no rompe la vela de antes de ayer, eso es positivo, pero rompe el mínimo de ayer y eso no es muy positivo, así que la vela de mañana es muy importante porque si no rompe esos mínimos de hoy no habrá pasado nada, volverá a ir al alza, pero si lo rompe puede corregir hacia la zona de 1107. Omísego también continúa con los movimientos bajistas, no termina de reaccionar, lleva muchísimo tiempo ya sobrevendida, sobre todo desde que tocó los 1035 la última vez, este último movimiento bajista que ya lleva 7 días es demasiado exagerado y yo estoy convencido que en cualquier momento va a salir hacia esos 1035. Tenemos Ontology perdiendo el 193, lo cual es mala señal. Aún así no se ha separado mucho de ese nivel y si lo recupera mañana pues no habría problemas. Pero es un poco sensación de debilidad, ¿no? Pues debería estar por encima y debería estar a punto de rebotar. Bueno, Pearl sigue subiendo como hemos visto a la mañana también, comportándose bien los últimos días, las últimas semanas. Paris Saint-Germain subiendo también, cogiendo muy buena pinta. De los tokens de fútbol, el que mejor pinta tiene, el que más ha subido ha sido el Paris Saint-Germain, llegando hacia la primera resistencia importante que son los 5.997. QLC también rebotando en el soporte de los 133, todavía muy ligeramente, consolidándolo para volver a saltar el 173. QSP muy buen comportamiento, de hecho ha tocado la resistencia de los 149, ha estado por encima incluso, y puede pegar un salto importante los próximos días, porque fijaros cómo está aumentando el volumen, la vela está cerrando muy bien, y da buena impresión. Para ser un día con una subida del Bitcoin tan fuerte, esta subida del 17% es muy importante. Qutun retrocediendo, no tiene muy buena pinta este gráfico, aún así ya lleva muchos días bajistas y en cualquier momento podría haber un salto importante como ocurrió estos 2 días de aquí, el día 4 de marzo y el día 5 de marzo, pero aún así está un poco floja. Riff había empezado el día muy bien hoy y se está yendo para atrás de forma un poco, no sé cómo decirlo, preocupante porque esta vela debería estar cerrando por la zona de 85-86. Tras el movimiento de la mañana y lo que hizo ayer, pues se esperaba mejor día para hoy. A la mañana ha cumplido con lo que se esperaba, pero luego después se ha ido aflojando mucho y no concuerda mucho con lo que esperábamos para este avance, ¿no? Desde esta zona. Es verdad que ha llegado hasta la resistencia más o menos de los 95, pero se ha quedado en 93, un poquito escaso. Y debería haber cerrado, o sea, debería estar cerrando mucho más arriba. Di que queda todavía una hora y media pasadas y en esa hora y media pasadas pues podría todavía mejorar mucho, ¿no? Pero no es muy buena señal. REN pierde esta línea que tenemos dibujada, no es muy buena señal, pero bueno, tiene muchos soportes por aquí en esta zona de aquí, tiene la zona de 1840, 1740, 1660, tiene muchos soportes en esa zona y desde esa zona podría rebotar en cualquiera de esos puntos en cualquier momento. De todas formas, no es muy buena señal, evidentemente, que pierda esta línea. RLC tampoco es capaz de ganar los 4212, le está costando también, le está costando superar ese nivel.
Rose está cerrando muy bien, durante el día ha estado mal, ahora estamos en el máximo del día, ha llegado a estar casi en 266, pero esta vela que está haciendo, esta vuelta que se está dando, pues puede ser muy interesante para los días siguientes, en los que podría tener una subida importante. Muy importante ver cómo cierra esta vela y cómo abre la siguiente, porque podremos tener un movimiento muy alcista en Rose mañana. RSR ha querido perder los 121, pero todavía no los pierde. Esos 119 no se pueden dar por perdido los 121, porque la vela no está siendo bajista. Así que de momento hay esperanza en que aguante ese soporte. Run sigue cayendo y la pinta es de caer. La pinta es de caer bastante. Sand, que me lo habían preguntado recientemente, continúa con ese movimiento alcista tremendamente alcista, muy acelerado, como vemos. Esa línea de tendencia no es sostenible en el largo plazo, es demasiada inclinación. Sol amenazando esa línea de tendencia verde, de momento no la rompe. Si la rompiese podríamos tener caídas fuertes, así que hay que vigilar. Stratis rebota, quiere recuperar el soporte de los 2421, más o menos está ahí. STX vuelve a subir, a la mañana estaba otra vez en la zona de compra, lleva 3 días en los que ha tocado ese nivel en los que se puede comprar, esa zona roja que tengo señalada, y luego rebota bastante fuerte. De hecho, en algunos momentos ha estado subiendo más del 10% desde el mínimo del día, con lo cual está dando oportunidades ahí en esa zona, pero le está costando salir también, ¿no? TFUEL corrigiendo un 10%, que no es mucho para todo lo que lleva subiendo. Teta también corrigiendo un 5%, que tampoco es que sea mucho de momento. Tenemos aquí una subida de 91%, pero vemos que es una moneda pues muy poco líquida, porque ya veis estas velas de aquí, prácticamente son velas que no tienen negociación, pero parece como que se está despertando. No es de Binance esta moneda, está en un exchange poco líquido y seguramente será por eso que está así, ¿no? Tomo 3,90% de caída, no termina de consolidar por encima de los 4.000. No creo que vaya a ir muy abajo, yo creo que en esta zona también es zona de entrada, como era zona de entrada todo este tramo de aquí antes de la subida que tuvo hacia la zona de 5.000 y pico. Esta vuelve a ser zona de entrada, pero le está costando un poco aguantar esos niveles. UNFI, caída del 3%, 3 y pico por ciento, no termina de levantar cabeza y la pinta que tiene es eso, de caer a la zona de 43.000, 42.000. Uniswap vuelve a caer. Seguimos pensando que el 41.397 puede ser el destino de este gráfico, pero le está costando caer también. BET continúa con las caídas y hablamos del 97 en todos estos últimos vídeos, ahí es donde se puede esperar. Bueno, aquí tenemos una que está subiendo mucho últimamente, VRA, continúa con esas subidas descomunales. La tendencia es muy vertical, lo mismo que os he dicho de otras. Este gráfico no se puede sostener, las subidas así verticales no duran mucho y en cualquier momento habrá una corrección fuerte. Wabi en el soporte de los 558 está amenazando ahí con romperlo, vamos a ver si aguanta o no aguanta. OneChain ha tocado 1992, llegó, bueno, ha llegado a 2000 en realidad. Igual algunos han aguantado, si hay algunos que hayan aguantado hasta ese nivel, enhorabuena. Yo me hubiera salido antes, en esta vela de ayer, cuando recuperó los 1800 más o menos, ahí me hubiera salido ya con ligeras ganancias, ¿no? Pero si ha aguantado alguien, pues mejor, ¿no? Se ha llevado una buena ganancia. WRX comportándose muy bien, 33% de subida, continúa el movimiento alcista. Llevábamos tiempo diciendo que estaba a puntito de volver a retomar ese movimiento y da la impresión de que esta es de las que todavía le queda recorrido, ¿eh? No sé hasta dónde puede llegar, pero da la impresión de que le queda todavía bastante recorrido. Quizás zona de 1200, 1260. Evidentemente no va a ser en poco tiempo, sino que le llevará su tiempo. Bueno, depende, ¿no? Porque ya estamos viendo, por ejemplo, otras que han subido tan rápido que podría ocurrir, ¿no? Pero en principio le debería llevar un poco de tiempo, ¿no? Seguimos.
Bueno, SEM sigue con el desplome y creo que seguirá más. Me da la impresión, porque cuando hay un movimiento de reacción, o sea, cuando hay un movimiento sí, de acción, hay un movimiento de sobrereacción muchísimo más grande que la reacción. Y en este caso, viendo cómo ha sido esto, sospecho que NEM bajará hasta esta zona de por aquí de los 400 más o menos. Sospecho que bajará a 400. Si no más, ¿eh? Porque ha sido, pues eso, un movimiento muy brusco de reacción y la contrarreacción vendrá más brusca que el movimiento. No me extrañaría verlo en 400, ya os digo, incluso 380. Y está en 600, ¿eh? Stellar también mal y sigue cayendo y sigue hacia los 543 como hemos comentado durante varios días. No tiene ninguna buena pinta. Monero tampoco tiene buena pinta de momento para nada. Y si hay algún rebote, parece que puede estar bastante limitado a la zona de los 4.518 más o menos. Pero luego, hacia donde va ahora es hacia el soporte de los 3.510 en realidad. No tiene pinta de ir hacia otro lado. Ripple también bajando un 2%, que tampoco es que sea mucho para todo lo que sube el Bitcoin, pero sigue en ese movimiento bajista, descendente. Tezos ni la voy a comentar, porque ya paso de Tezos, está cada vez peor. Cuando reaccione, pues ya la volveremos a comentar. XVS, buena zona de compra para mí, en esa zona, en estos niveles de 8060. Creo que va a rebotar de ahí. Aunque hay que tener cuidado con el mínimo anterior, si lo pierde, evidentemente, pero me da la impresión de que esta zona es zona de compra. ZK rebotando un poco, había tenido una vela buena antes de ayer, la vela buena antes de ayer, la vela de hoy mejora la caída de la caída que tuvo ayer y bueno, poco a poco parece que igual se entona y va hacia la zona de 3143. Cílica en el soporte, aguantando esos 284. Y ZRX, pues ahí lo vemos, sigue con las caídas. Y lo único que os puedo decir es eso, que yo aguantaría, esperaría un poco que rebote y en la zona esa de 2800 me lo quitaría. Y nada más, vamos con el Bitcoin para terminar el análisis. Aquí lo tenemos de nuevo, 61.000 ahora mismo, 6,5% de subida. Voy a ir al gráfico de una hora. Vamos a ponerlo un poco bien, así. Vamos a seguir teniendo estas líneas para mañana dibujadas. Vamos a ver si ocurre una ruptura y tenemos corrección o continúa con esa línea alcista por las próximas horas. La línea es bastante inclinada, por eso es difícil que la mantenga, como hemos dicho en otros gráficos también, pero podría llegar hasta la zona de 64.000 tranquilamente y después producirse una ruptura y una pequeña corrección, ¿no? Pero vamos, que en el largo plazo seguimos alcistas, como hemos dicho, sigue habiendo fundamentales sólidos, seguramente tendremos muchas sorpresas todavía por delante este año. No hemos tenido todavía ninguna noticia de una gran empresa, y me refiero a Apple, Microsoft o alguna de estas, o Google o Amazon, cualquiera de estas. No hemos tenido una noticia grande todavía respecto a Bitcoin, seguramente la tendremos durante este año y ese será otro pistoletazo para un rally importante del Bitcoin. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.